¿Por qué Tucker Carlson tiene tantos seguidores? Porque los conservadores en Estados Unidos, desde la invención del Tea Party, han entrado en un proceso lento. Esto no pasa de un día para otro. La gente no cree barbaridades de un día para otro. Tienes que irla llevando. Es como la secta. Si vamos a hablar de una secta ahora, precisamente una secta peligrosa que está funcionando bueno, pues ya dejó de funcionar, pero que estaba activa en Kenia hasta hace poco tiempo. A la gente no le cuentas las locuras más delirantes de tu religión el día que la tratas de enganchar. Le cuentas la parte mercadotécnicamente más bonita, y esto lo saben las iglesias que están dedicadas al negocio, como la cienciología, ¿no? Entonces, el proceso de enloquecimiento de la ultraderecha estadounidense, que comienza con el Tea Party después de Reagan, es lento. Es ir convenciendo a la gente de que está en una situación de riesgo donde necesita defenderse de ciertos enemigos más o menos reales, más o menos imaginarios. Enemigos ideológicos que sí lo son los demócratas y los republicanos, por ejemplo, en Estados Unidos. Los demócratas son derecha light y los republicanos son derecha cada vez menos light. Pero vas introduciendo elementos. Este candidato demócrata te quiere quitar tus armas. Si te quitan tus armas, estás indefenso y por lo tanto lo que va a haber es un golpe de Estado y te van a quitar tu libertad. A lo mejor no es cierto. Ya, pero es que mira, ahora que mataron a 16 niños en una escuela, pues entonces ya quieren quitarte tus armas. Oye, no, es que yo no quiero que me quiten mis armas, porque me quitarían eventualmente mi libertad, porque hay un plan para esto. Y tú me lo has ido enseñando poco a poco. Y poco a poco, el nivel de paranoia, de enloquecimiento de la derecha estadounidense, como también en cierta medida de la izquierda, y como también en cierta medida como todas las sociedades desarrollan sus mitologías y sus conspiranoias, se ha desarrollado una en la derecha estadounidense a la que le hablaba directamente al oído Tucker Carlson. Los demócratas no son sujetos, no son liberales sociales con una visión pues, un poco así de una economía que probablemente pues, usamos dinero para hacer cosas sociales, pero no mucho. Eso es liberal social, ¿no? Das caridad, pero no acabas con la pobreza. No, los demócratas son comunistas. Y los comunistas te van a quitar tus armas y van a obligar a tus hijos a ser homosexuales ahora, o trans, o bi, y te van a quitar tus armas y te van a quitar tu libertad y ya no vas a poder ver la televisión y no te van a volver a dejar votar porque se van a apoderar del gobierno. Todas estas locuras que pueden llevar hasta la conspiranoia de QAnon, o a que 200 o 300 personas, son muchas y al mismo tiempo es marginal, se presentaran en el lugar donde fue asesinado John F. Kennedy en 1963, creo, en enero del año pasado, porque iba a resucitar John F. Kennedy, el padre o el hijo, las opiniones estaban divididas. Uno de ellos iba a resucitar e iba a ser el vicepresidente porque iba a conseguir que se reinstalara a Trump en la presidencia y así, por supuesto, impedir que los comunistas se comieran a tus niños vivos. ¿Es delirante creer en eso? Sí, pero para llegar a esa creencia hay un proceso. Y es el proceso de indoctrinación de todas las organizaciones manipuladoras del mundo. Y es lo que hace muy difícil ponerle a eso la razón. Yo cada vez siento más que buena parte de la lucha por el pensamiento racional y del escepticismo y del ateísmo militante y demás han sido esencialmente fracasos. Algunos triunfos tenemos como para sonreírnos cuando nos vemos al espejo, pero son esencialmente fracasos. Socialmente estamos donde estábamos, la gente creyendo locuras. ¿Y qué diferencia hay entre creer que el hijo de John F. Kennedy va a resucitar para poner a Trump en la presidencia de Estados Unidos con creer que Jesucristo resucitó para que tú puedas llegar al cielo porque tus pecados no los podías lavar tú y porque tus pecados no los podía lavar Dios y solo se podían lavar con la muerte del Hijo de Dios? Conceptualmente son igualmente irracionales.
pero a unas estamos acostumbrados y a otras no estamos acostumbrados y nos parecen más aterradoras. ¿Puedes creer que Mahoma subió a los cielos en un caballo alado? Suena muy raro, pero a los musulmanes no les suena raro porque han vivido con ese mito toda la vida. Y cuando se recupere el gran Israel, bajará de los cielos el templo de Israel y vendrá el Mesías. Suena muy loco, pero muchos judíos ortodoxos, literalistas, extremistas, lo creen. La gente puede creer cualquier locura si la llevas de la mano gota a gota. Así buenos alemanes querían matar a los judíos. Así creamos una serie de mitología a la que tenemos que combatir. Entonces, es así como se llega a ese tipo de creencias delirantes. Está bien estudiado. Quienes han estudiado sectas y cuestiones de carácter sociológico al respecto lo saben. Lo que no sabemos todavía bien es cómo combatirlo.